Bye, chapa. Ñandeyarata pendero basa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase, accidentes de voz del verbo, hoy les traigo la clasificación de la voz activa. Ahí botar belleza de cochereje, quiero que me atiendan. Ñe e apojaite, omba e apoba, significa las voces activas. Como les dije la vez pasada, se clasifica en 4. Hoy les traigo una clasificación. La número 1, ñe e apoucaja, significa voz coactiva. Concepto, maba oyapouka llave ambuevape tembiapo oipuruñe eku bo mo. ¿Qué es la voz coactiva? El sujeto oficia de agente indirecto y manda a realizar la acción a otra persona. Lleva la partícula bo, mo, que significa a hacer. Te enviará ejemplo. El primer verbo que tenemos, guata. Guata es un verbo oral que significa caminar. Tenemos los pronombres personales. She, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Y las partículas de número y persona. Are, o, ña. Acá ña con un verbo oral. ¿Por qué? Porque la partícula bo y mo son nasales. Por eso en ñandé, para verbos orales y para verbos nasales, en ñandé se usa ña. Ro, pe, o. Luego se coloca la partícula de la voz coactiva. En este caso bo, porque el verbo es oral. Luego se le coloca el verbo, en este caso guatá, y se conjuga de esta manera. Se amboguatá, de remboguatá, jae omboguatá, ñande ñamboguatá, ore romboguatá, pe pemboguatá, jaecuera omboguatá. La traducción sería: yo le hago caminar, tú le haces caminar, él le hace caminar, nosotros les hacemos caminar, nosotros les hacemos caminar, vosotros os hacéis caminar, ellos le hacen caminar. Nos vamos en el segundo verbo, ñe es un verbo nasal por la ñe y la tilde nasal que lleva la letra e y significa hablar. Nuevamente tenemos los pronombres personales she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Y las partículas de número y persona, are, o, ñaro, pe, o. Luego, en este caso, se coloca la partícula mo, porque el verbo es nasal. Cuando el verbo es nasal, la partícula mo se le agrega. Luego, el verbo, en este caso, ñe, y se conjuga de esta manera. She amoñe, de remoñe, jae omoñe, ñande ñamoñe, ore romoñe, pe pemoñe, jaecuera omoñe. La traducción sería: yo le hago hablar, tú le haces hablar, él le hace hablar, nosotros les hacemos hablar, nosotros les hacemos hablar, vosotros os hacéis hablar, ellos le hacen hablar. Te enviará, les traje 3 oraciones. La primera oración, kame omboyero ku kuñataime, que traducido quiere decir: Carmen le hace bailar a la señorita. En esta primera oración, la voz coactiva se configura con la utilización de la partícula bo, que como les dije significa a hacer. Kame es el sujeto que oficia como agente indirecto
y manda a realizar la acción, esta acción, a otra persona que viene a ser cuñataime, a la señorita. La número 2, boejara ombopura hei temimbo m, que significa la profesora le hace cantar al alumno. Boejara es el sujeto que oficia como agente indirecto y manda a realizar esta acción a otra persona, en este caso temimbo m, al alumno. La número 3, pecuñacaray omoñe emitame, que significa esa señora le hace hablar al niño. Pecuñacaray, sujeto, oficia de agente indirecto que manda a realizar la acción a otra persona, en este caso mitame, al niño. Acá se utilizó mo porque el verbo es nasal. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.